la campaña al PJ. Está Lucil Leve, que es consejera superior de la UBA. Lucil, bienvenida, Hola, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, es una clase pública y en cada pupitre estaban los nombres de los ministros. Y me pareció muy interesante arrancar con qué dice la Constitución en el artículo 75. Lo escuché atentamente. Bueno, ¿y cómo sigue todo esto? Porque la clase pública de hoy tuvo repercusión por lo menos mediática. Bueno, permitime contextualizar un poco Sí. lo que fue hoy. El miércoles arrancaron las sesiones del Consejo Superior en la UBA. En la primera sesión declaramos por unanimidad, con todo lo que eso representa, la emergencia presupuestaria, la emergencia salarial. ¿Sí? A raíz de eso surgió la actividad de este viernes, que fue una clase magistral sobre educación pública, especialmente para el Gobierno Nacional y todos los que lo conforman, sus funcionarios. Fuimos a dejar todas las invitaciones. Sí, lo vi, que llegaron exactamente, que y como los bien una vos persona, decís, Karina Milei, dijeron ustedes. vinieron muchísimos profesores prestigiosos a dar distintos temas que son varios rubros que abarca la universidad pública. Un profesor de la Facultad de Derecho hablando, como vos decís, del derecho constitucional a la educación. Después también el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, que vino a hablar de la ciencia. Pero en resumen de todo esto, creo que es importante destacar que lo que está pasando con los salarios, que es que hoy los profesores universitarios y los no docentes, o sea, los trabajadores que no son docentes, perdieron casi el 50%. ¿Cuánto cobra, te voy a ser indiscreto, ¿no? ¿Cuánto cobra hoy un profesor universitario a tiempo completo? Los escalafones, hay distintos escalafones, pero el más bajo está por debajo de los 350.000 pesos. ¿Perdón? Un médico residente puede cobrar 900.000 pesos. Y estamos hablando de 8 horas de laburo y guardias de 24 horas. Y cuando hablamos de los salarios, hablamos también de todo este mundo de la salud, y cuando hablamos de la universidad, también hablamos de, por supuesto, los hospitales y también las escuelas secundarias, como en el caso de la UBA, el Nacional, el Pellegrini. Pero creo que también esta decisión política del gobierno, porque creemos que no es económica, es política, es ideológica, de licuar los salarios, es una forma lenta y silenciosa de deteriorar la universidad pública, de la que tanto nos enorgullecemos, de donde salieron los premios Nobel, de los que hablan los rankings a nivel internacional. Es verdaderamente angustiante y preocupante la situación. Lo que pasa es que toda dictadura o todo gobierno de ultraderecha necesita un pueblo descultivado, un pueblo bruto. Cuanto más embruteces, más podés dominar. Ahora, ir por algo que en la Argentina ya está instalado, que es la educación pública, y hablamos de la 1420, y después del 1915 de la ley Laínez, que, digamos, suplió en parte o acompañó a la 1420. Yo digo, me parece que debemos empezar a aprender un poco que nuestra historia está sustentada en esto. La diferencia nuestra es esta. Exactamente. Y si vos la querés matar, no tiene sentido. De hecho, la universidad pública también hoy verdaderamente queríamos demostrarle la importancia que tenía, no solamente para los que formamos parte de la comunidad universitaria, sino para toda la sociedad, que también se expresó, y agradecemos ese fundamental acompañamiento de la sociedad en las dos grandes marchas universitarias del año pasado. Y ahora, ¿qué respuestas dan desde el gobierno, no? Porque hasta el año pasado había reuniones para intentar llegar a acuerdos, bueno, nunca se llegó. De acá para adelante, ¿tienen prevista algún tipo de encuentro con la ministra Sandra Petovelo, con el secretario de Educación? No, la verdad que no, pero justamente a través de estas actividades llamamos a esa reflexión al gobierno. Y con respecto al año pasado, agradecemos tanto a la sociedad porque gracias a la primera marcha se consiguieron los gastos de funcionamiento, no ese presupuesto, no los salarios, pero sí con la segunda marcha se logró una recomposición salarial muy mínima para las categorías más bajas, que no salda el conflicto, por supuesto que todo ayuda, pero no salda el conflicto. No, una consulta ahora sin presupuesto, porque no hay presupuesto para este año, con lo cual hasta el año pasado sacaban la cuenta de hasta cuándo podía funcionar la universidad. Este año esa cuenta, ¿hasta dónde les da? Y mira, déjame decirte, más que de números de la realidad, hoy los docentes, la Facultad de Veterinaria de la UBA, el otro día descontaba el decano, ya se fueron 48 docentes en lo que fue el 2024. Y eso también perjudica, no solamente perjudica a las personas que cobran este salario, sino también a todos los estudiantes, porque si se van docentes y cada vez tenemos menos, se achica la oferta horaria, se achica la amplitud de cursos, las opciones, el acceso a la educación pública, ¿no? Hoy la UBA
lo sabemos todos, nos permite trabajar y estudiar al mismo tiempo, cosa que no todo el mundo tiene la posibilidad de solamente estudiar. Y la UBA combina esas dos cosas, también combina la masividad con la calidad académica, que no pasa en cualquier lado, y todo esto se ve afectado a través de estos salarios. Mira, una profesora de sociales me escribe: jefa de trabajo práctico, 20 años de antigüedad, 330.000 pesos. Es una Una vergüenza. vergüenza. Y hoy hablábamos... Pero el gobierno lo sabe, ¿eh? Jefa de trabajo práctico. El gobierno lo sabe. O sea, hay que entender que es un gobierno perverso porque saben esto. O sea, la perversión está en cuando yo conozco lo mal que te pago, te sigo pagando mal. No, pero tiene Esa mucho es la que ver perversión. con lo que ella decía también, porque digo, el prestigio de la Universidad de Buenos Aires está apalancado en sus profesores. Sí, claro. En el momento en que esos profesores, por más que tengan, y claramente, vocación enorme. y claramente No, le tienen que pagar un alquiler, tienen un ¿cómo amor hace? profundo por la universidad de Buenos Aires o cualquier universidad nacional, digo, por más que tenga un amor profundo, tiene que vivir. Pero por Sí, eso, y eso más a mi afecta favor. particularmente también la calidad educativa. Pero Digo, por eso es sí. más perverso. Si vos sabés, sos tan perverso que sabés que cobran mal, que tienen que dejar, que tienen que vivir y le seguís pagando igual, es como que te peguen con un látigo. Sí, claro. Sí, Es yo lo mismo. Le quería hacer Es una vergüenza. pregunta a Lucil que tiene que ver en este caso con los estudiantes. Yo supongo que ustedes tienen mucho diálogo con ellos y que en este caso las y los estudiantes también están sufriendo las consecuencias de esta crisis económica, ¿no? Porque pensamos en estudiantes que tal vez hoy en su mayoría están teniendo trabajos informales, pensamos en estudiantes que tal vez hoy no pueden pagar tantos transportes para hacer una combinación entre materias, días y laburo para llegar a la facu. Digo, ¿cuáles son hoy las principales demandas o preocupaciones que ustedes tienen sobre este tema? Yo creo que hay una preocupación general, que es que hoy la juventud no puede proyectar acá. Y la educación es esa herramienta, es como ese vehículo, ese medio para un fin también, ¿no? Digo, uno entra a la universidad con el, digamos, la emoción de poder movilizarse, digo, de poder crecer socialmente, de no estar condenado al lugar donde uno nació. Y los que son primera generación de universitarios en sus familias, hoy muchos de esos, ¿cuántas historias conocemos de la universidad pública? Hay universidades en el conurbano que tienen primera generación de universitarios, y estamos hablando de un 70-80% de la matrícula total de algunas universidades. Y con respecto a lo que decían de los docentes, sin dudas, no es que se van por falta de compromiso, No. se van porque no les queda otra, No no les alcanza queda plata. otra que No, renunciar tienen que vivir. o que buscarse un laburo complementario. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a hacer una pausa, la primera, ya venimos en 3 minutitos.